Buenos días. Vamos a revisar un ejemplo de suma de funciones, resta de funciones, operaciones con funciones que involucran pares ordenados. Vamos a ver, tenemos que la función f tiene los pares ordenados menos 1,2, 0,3, 1,4, 3,6 y 5,7. La función g tiene los pares menos 3,6, menos 2,8, menos 1,10, 2,12, 3,14, 5,16 y 6,18. Vamos a encontrar la suma, la resta, la multiplicación y la división. Paso número 1. Primero tenemos que encontrar el dominio de la función en f y el dominio de la función en g. Para este caso, dominio de la función en f son los valores de la función f que tienen las x. Es decir, las x son cada una de las x que están en la función f. Miren, y aquí las vamos a denotar con verde. Y se va a observar que aquí tenemos entonces en f como dominio, porque son las x, menos 1, 0, 1, 3 y 5. Bueno, esto debemos recordar que un par ordenado tiene coordenada x, y. Tiene coordenada x, y, entonces es x1, y1, x2, y2, como lo hacíamos como se hace en geometría analítica. Entonces, para g va a ser lo mismo. Dominio de g son los valores de cada x en los que se encuentran en g, y los tengo denotados con color naranja. Entonces, en g los pares ordenados son todos estos, ya los habíamos descrito. Entonces el dominio de g sería menos 3, menos 6, menos 1, 2, 3, 5 y 6. Ahora, ya que los ubicamos, los escribimos. Ya los tenemos el dominio de f y el dominio de g. Para las operaciones con funciones, tenemos que encontrar la intersección de f y g. Acordémonos que en los conjuntos, la intersección de f y g son los elementos que son comunes. Entonces podemos observar que el menos 1 aparece en f y en g, en df y en dg. El 3 aparece en df y en dg. Y el 5 también aparece en df y en dg. El 0 no aparece en g. Menos 3, menos 2, 2 y 6 no aparecen en el dominio de f. Entonces se dice que el dominio de f más g es la intersección del dominio de f más el dominio de g, que sería menos 1, 3 y 5. Ya tenemos el dominio de f intersección g, o de la suma, y esto nos va a servir para poder calcular ya las operaciones que nos están pidiendo. Entonces, podemos observar que vamos a empezar con la suma. Fíjense aquí, tenemos f de menos 1 más g de menos 1. Voy a ubicar f de menos 1. Pues en f de menos 1 tengo un 2. Aquí está el 2. En g de menos 1 tengo un 10. Coloco el 10. Entonces, 2 más 10 me da 12. Y lo mismo voy a hacer con 3. F de 3 me da 6. G de 3 me va a dar 14. Aquí está. Entonces, 6 más 14 obtengo un 20. Y lo mismo hay que hacer con f de 5 y g de 5. F de 5 me va a dar 16. Perdón, una disculpa. F de 5 nos va a dar 7. Aquí está. Y g de 5 es el que nos da 16.
Entonces 7 más 16 me da 23. Una vez que ya tenemos los resultados de nuestra suma, pero ¿cómo los vamos a describir? Muy fácil. Siempre en las X va a ir el número al que estamos haciendo referencia. En este caso, si es f de menos 1 más g de menos 1, el resultado va a ser ese menos 1, el resultado. En este caso sería menos 1, 12. Aquí f de 3 más g de 3, que nos dio 20. En la X va el 3, porque es f de X, más el resultado, perdón, el resultado. Es decir, 3,20. Y lo mismo vamos a hacer en f de 5 más g de 5. La X sigue siendo 5. Y 7 más 16 me da 23. Ok. Y vamos a hacer lo mismo con la resta. La resta la puse por acá. Igual, f de menos 1 menos g de menos 1. Ya tenemos los números, los describimos hace ratito. Sería 2 menos 10 igual a menos 8. F de 3 es un 6 más g de 3, que es un 14. Entonces, ahora 6 menos 14 me da menos 8. F de 5 que nos da 7, menos g de 5 que nos da 16, vamos a obtener 7 menos 16 va a dar menos 9. Y otra vez, f de x menos g de x se va a expresar como menos 1, menos 8. Paréntesis. Luego 3, menos 8 por aquí porque se repitió, 5, menos 9. Ahí está la resta. Y para la multiplicación, en esencia es hacer las mismas operaciones. Ya ubicaste cuánto es f y g de menos 1, ya ubicaste cuánto es f y g de 3, cuánto es f y g de 5. Entonces nada más ir siguiendo ahora las operaciones y representar. Aquí sería f de menos 1 por g de menos 1, 2 por 10 me da 20. F de 3 por g de 3, 6 por 14 me da 84. F de 5 por g de 5, 7 por 16 igual 112. F de x por g de x lo vamos a representar como menos 1, 20. Ahí está. 3. F de 3 en x, 84. 3,84. Y 5,112. Y para la división, pues exactamente lo mismo. Nomás que ahora en lugar de multiplicar, pues vamos a dividir. Igual, ya tienen ubicado f de menos 1, g de menos 1. Y ya con esto pues ya pueden representar el resultado de este ejercicio. Ya están ahí las 4 operaciones.